Clúster Automotriz Zona Centro. Muy bien, pues son 9:05. Vamos a dar inicio puntual a nuestra sesión del Comité de Innovación. Hoy tenemos el tema cómo las nuevas tecnologías modifican procesos de formación e integración en la industria automotriz. Tenemos como ponente a José Palacios, socio de ACA Group y CEO de TSE Latam. Déjenme decirles que José nos acompaña desde Valencia, España. Allá son ya las 5 de la tarde. Y José Palacios tiene más de 5 años liderando la transformación digital en la industria automotriz en Europa y América. Ha ayudado a optimizar procesos clave, fomentando la excelencia operativa a través de la digitalización de operaciones y la gestión de recursos humanos, desarrollando soluciones innovadoras, utilizando los últimos avances de la tecnología. Hoy nos va a estar hablando de cómo las nuevas tecnologías modifican los procesos de formación e integración de nuestros equipos de trabajo dentro de la industria automotriz. José, bienvenido, muchísimas gracias. Y bueno, te dejamos el micrófono para que nos des tu importante presentación. Un placer. Muchísimas gracias, Mónica. Y empiezo, si os parece, pongo la presentación en pantalla. Dame un segundito. Ya la podemos ver. Perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias al clúster por esta oportunidad. Mónica, Robert, muchísimas gracias por invitarnos a poder dar este pequeño seminario. Gracias a Alejandro y a Matías, compañeros míos de ACA Group. Y gracias a todos vosotros por estar aquí, porque la verdad es que me congratula ver una afluencia tan importante a una charla de estas características. Daros a todos las gracias por participar. Bien, como ha dicho Mónica, mi nombre es José Palacios, soy el gerente de TSE Latam y el gerente de TSE en España y socio de ACA Group. TSE es una empresa, una pequeña empresa valenciana que nació en el sector de la automoción, y yo empecé en esta empresa ya hace pues, casi 7 años con el objetivo de convertir lo que veníamos haciendo desde hace muchos años en la industria de la automoción, que era pues líneas de producción, en algo más llevado hacia el ámbito de la tecnología, ya que aquella línea que nosotros teníamos de crear líneas de producción, pues se dividió, extendimos la empresa y empezamos con una parte mucho más, hoy en día os puedo decir que mucho más entretenida, mucho más divertida y sobre todo con un futuro muy claro, que es la parte de digitalización de los procesos de producción y de los procesos de formación dentro de la industria del automotor. Como bien ha dicho Mónica, bueno, yo soy especialista en procesos, vengo del sector turístico y caí en el sector de la automoción casi por casualidad, ¿de acuerdo? Después de muchos años dirigiendo empresas del sector turístico. Empecé con la automoción para liderar un proceso de transformación, un proceso importante en el sector dentro de la empresa Ford Motor Company, ya que nos encontrábamos en un proceso, en un momento difícil, no sé, en la época del COVID, que como yo creo que todos lo pasamos igual de mal y bueno, pues ese fue el momento, creo que clave para nosotros para empezar a utilizar las nuevas tecnologías para hacer cambios importantes en el proceso de formación, como os enseñaré y os contaré después. Vale, hay una cosa que quiero deciros de nuestra empresa. Esto va a ser una charla informativa, no va a ser vender nuestra empresa, pero sí que os digo 3 ámbitos que todos vosotros sé que tenéis igual de integrados que yo dentro de nuestro ADN. Y es que nosotros vamos a resolver, o sea, nuestro objetivo es resolver problemas con nuevas tecnologías. Queremos hacerlo con tecnologías y con sistemas que se amorticen rápidamente, porque nos lo han grabado en la frente cada vez que llegamos a una empresa del sector. Sabemos que solo tenemos un año para amortizar.
Y lo hacemos desde la perspectiva de que nos integramos dentro de las empresas, de las OEM, los Tier 1 y Tier 2 con los que trabajamos y formamos parte de su equipo para poder entender bien sus procesos y entender cómo vamos a trabajar para hacer esa resolución de problemas lo más rápida y lo más barato posible. Hemos estado en el lanzamiento de muchísimos vehículos, tanto para Ford como para Stellantis. Y luego hemos estado también en el lanzamiento de diferentes productos como motores, baterías, también para ambos y para otras OEMs. Y lo que os puedo decir es que las herramientas de digitalización las hemos tenido prácticamente que crear desde cero porque en el ámbito de la industria automotriz requiere algo muy especializado que no suele haber de forma estándar en el mercado. Como os he comentado y muy rápidamente, nuestros clientes son principalmente OEMs Tier 1 y Tier 2, como pueden ser Ford, Stellantis, Sawell, TI Automotive, Forvia. También trabajamos para empresas logísticas, como es el caso de Amazon, digitalizando almacenes logísticos a nivel europeo. Y lo hacemos, bueno, esta es la última diapositiva antes de entrar ya a saco con el objetivo de la jornada, de la charla. Lo hacemos porque nosotros tenemos dos departamentos. Lo hacemos teniendo un departamento puro de ingeniería, es decir, nosotros no somos una empresa de digitalización, somos una empresa principalmente de ingeniería. Eso hace que nosotros conozcamos bien los procesos y que entendamos bien los procesos de nuestros clientes, de tal manera que podamos utilizar las tecnologías de digitalización para solventar esos procesos con esa eficiencia que os he comentado anteriormente. Para eso utilizamos desde gemelos digitales, tecnologías BIM, utilizamos realidad virtual, realidad mixta, 3D interactivo, realidad aumentada y software específicos que hemos desarrollado nosotros, como puede ser Insqua, Builper, Compointer o los configuradores de producto. Bien dicho esto, entramos en materia. Por norma general, cuando yo doy esta charla, la doy, como comentaba antes, con Robert y con Mónica, la doy también en la Cámara de Comercio de Valencia para empresas y startups de diferentes sectores. Hay tres perfiles de gente que vienen a estas charlas. Hay un 35% un primer perfil, que es el 35% aproximadamente de las personas, que lo que vienen es a resolver problemas. Es decir, han detectado un problema en sus procesos de formación y lo que quieren es saber si realmente hay alguna tecnología que pudiera ayudarles a solventar esos problemas. Esos problemas normalmente están relacionados o bien con cuándo y cómo se da la formación, o bien en las metodologías en las que llegamos a las personas a las que tenemos que dar la formación, o bien en los tiempos y en los procesos con los que damos la formación. Luego tenemos un 55% que lo que vienen es a poner la oreja. Y esto está muy bien, porque al final la gente que está interesada en saber cómo las nuevas tecnologías pueden afectar a su empresa, estas personas demuestran que tienen un interés y esta sesión les va a servir para que vean dos tecnologías que es muy probable que en su futuro más cercano, si no las están utilizando ya, las vayan a utilizar. Y luego hay otro 10% que buscan nuevos horizontes, es decir, sencillamente quieren ver qué hay en el mercado porque si no ahora, en un futuro a corto plazo o medio plazo, pudiera ser interesante que estas tecnologías la pudieran aplicar en alguna de sus áreas. Así que para todas estas personas, para todos vosotros y en general, sea cual sea vuestro marco de catalogación anterior, yo me he marcado tres objetivos. El primero es algo que parece obvio, pero no lo es, que es establecer a quiénes damos formación. ¿De acuerdo? El segundo objetivo que me he planteado es presentaros dos nuevas tecnologías que han cambiado y que cambian de forma sistemática desde hace años el paradigma de la formación. Y por último, haceros ver cómo esas tecnologías y esas nuevas metodologías
de formación redundan en economía, redundan en dinero. Es decir, cómo se monetiza estas formaciones. Tenemos algo, más o menos una hora, y lo que vamos a hacer es estructurar los 5 primeros minutos o incluso menos en quiénes son nuestros clientes en el ámbito de la formación, un bloque central de herramientas de aplicación digital. Luego hablaremos un pelín de la monetización y de cómo hacer que esas tecnologías las podamos meter dentro de nuestra empresa con el menor coste y con el mayor beneficio. Y por último, si tenéis alguna pregunta, aunque la podéis hacer y cortarme durante la exposición sin problema ninguno, pues también las podemos hacer al final. Vale, entramos un poco en materia. Cuando hablamos de quiénes son nuestros clientes en formación, lo que nosotros, lo que prácticamente todos solemos hacer es entender que la formación se da para nuestros trabajadores, para los operarios internos que tenemos en la organización. Es decir, yo tengo trabajadores a los que tengo que darles formación, tengo que enseñarles cierto tipo de cosas, bien sea operaciones de producción, bien sea mantenimiento, bien sea seguridad, bien sea logística o bien sea nuevo software, dirección, administración, metodologías, Agile, lo que sea. Pero si bien es cierto que esto es así, también son objetivo de formación para nuestra organización, nuestros proveedores y nuestros clientes. ¿Por qué? Bueno, porque en muchas ocasiones nosotros cuando nos integramos verticalmente hacia arriba, hacia nuestros proveedores, y tenemos que decirles exactamente, tenemos que formarles en cómo queremos que nos lleguen los productos, cómo queremos que sea la cadena de distribución, la calidad, la integración de las tecnologías, cómo queremos que se nos pase la información, cómo queremos la cadena de suministro. Y esa formación que damos hacia los proveedores es una formación que habitualmente no se estructura. Sencillamente le comunicamos de una u otra forma lo que queremos, pero no sabemos o no hacemos hincapié en que esos procesos se interioricen por parte de nuestros proveedores. Y más importante todavía, nuestros clientes. ¿Por qué? Porque hacemos productos. Si nos dedicamos al sector de la automoción, podemos hacer directamente coches, ser la OEM, o podemos ser proveedores de esa OEM. Entonces, ¿realmente sabemos si nuestros clientes están interpretando correctamente nuestros productos, si los están montando correctamente, si somos un proveedor? Si después en el mantenimiento y en los procesos de reparación se están formando bien al cliente final para saber cómo se hace el proceso de reparación de ese producto que yo le entrego. ¿Sabemos realmente si el montaje lo están haciendo correctamente? Porque una cosa es que nos hayan dado unas especificaciones y otra cosa es que estén utilizando nuestro producto de la forma en la que nosotros lo hemos diseñado. ¿Realmente conocen nuestro producto? ¿Cuándo conocen nuestro producto? ¿Somos capaces de enseñarle nuestro producto antes de tenerlo? Que es el principal problema que tenemos. Si fuera un coche completo, en el momento en que lo estamos diseñando, poder enseñárselo a nuestros clientes para que empiece un proceso de preventa. Podemos simular qué es lo que va a tener ese coche. Podemos formarles en qué producto es el que van a comprar. Como podéis ver, el proceso de formación está integrado en toda la cadena de valor de la automoción. Desde la parte de los proveedores Tier 2, incluso proveedores que están más arriba dentro de la cadena de valor, que tienen productos más primarios, hasta el propio cliente, el cliente final, el que compra un coche o el que nos compra nuestros productos, la OEM que nos compra nuestros productos. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto tan importante y por qué hago tanto hincapié en qué tipo de compradores son los que van a comprar nuestra formación o a los que nos interesa enfocarnos en nuestra formación? Porque si bien es cierto que cuando nos centramos aquí lo vemos como un gasto, es decir, nosotros gastamos dinero en formar a nuestros trabajadores, gastamos dinero en darles conocimientos sobre nuestra línea de producción o sobre la seguridad. En realidad es una inversión, pero lo podemos tratar como un gasto. Pero cuando miramos a nuestros clientes o a nuestros proveedores, lo estamos viendo claramente como una inversión. Si yo me gasto algo de dinero en explicarle a mi cliente, bien sea el cliente final, bien sea un intermediario, cómo funciona mi producto, posiblemente tenga menos errores de manipulación, tenga menos errores de reparación y, por lo tanto,
me cueste menos dinero en el futuro tener un producto y lanzar un producto al mercado. Y a mis proveedores exactamente igual. Si yo les doy un proceso de formación de exactamente cómo quiero paletizar o cómo quiero recibir mi producto, es muy probable que reciba menos piezas defectuosas y tenga menos problemas en la cadena de suministro. Entonces, aquí es donde se empieza a ver que la formación ya no es solamente un gasto, sino también es una inversión de retorno. Y como os he dicho al principio, nosotros no nos planteamos ninguna inversión que no se retorne dentro de un año. ¿Por qué? Porque si no, no la vais a hacer. Ni vosotros ni nosotros. Si a mí me dice alguien, oye, te voy a hacer un planteamiento para una inversión de marketing y lo vas a amortizar los próximos 5 años, pues te voy a decir sencillamente no, gracias. Pero si tú me dices, te voy a plantear una inversión en un producto que dentro de los próximos 6 meses les vas a estar habiendo recuperado el dinero y ganando dinero con ello, pues es muy probable que me lo plantee. Vale, dicho esto, voy a entrar en las dos tecnologías. Una de ellas la voy a tocar de pasada porque es una tecnología que está demasiado incipiente y que, a pesar de que está en los oídos de todos, y es una tecnología que está empezando a utilizarse dentro del mundo de la formación, pero aún así ha entrado tan fuerte que es imposible no hablar de ella cuando uno habla de nuevas tecnologías en la formación. Y esta es la inteligencia artificial. Bien, cuando hablamos de inteligencia artificial normalmente nos acordamos de ChatGPT y de cómo le hacemos preguntas y nos da respuestas. Pero la inteligencia artificial va mucho más allá del ChatGPT. Hay diferentes modelos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial predictiva, la adaptativa, conversacional, generativa, analítica, y todas ellas tienen su marco dentro del ámbito de la formación. ¿Cómo es ese marco? Bueno, pues ese marco es que cuando hablamos de inteligencia predictiva, es un modelo de inteligencia artificial que anticipa errores de producción y mantenimiento, que detecta carencias formativas de los operarios y que nos ayuda a predecir necesidades de formación críticas. Y lo hace mediante los procesos de producción, el análisis de los procesos de producción. Pero fijaros cómo ya entramos en que una inteligencia artificial nos está dando los parámetros de entrada de cómo debería de ser nuestro proceso formativo o qué ámbitos formativos deberíamos de dar a nuestros trabajadores. Para eso hay diferentes herramientas, como esta presentación después la vais a tener, pues no voy a entrar mucho en ella, pero tenéis Google Cloud, tenéis H2AI, tenéis Orange Data Mining, hay muchísimas inteligencias artificiales ahora mismo en el mercado. Estas son algunas. Le podéis preguntar directamente a ChatGPT qué otras inteligencias artificiales podríais utilizar en cada tipo de ella. Luego tenéis la adaptativa. ¿La adaptativa qué hace? Pues ajustar la formación al nivel del trabajador. Claro, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy dando una formación de electrificación en Ford Valencia y la estoy dando para 3 niveles. Para un nivel de trabajador de línea, para un nivel de un ingeniero y para un nivel de un directivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo ajusto el contenido que le tengo que dar y la forma de darle este contenido? Pues directamente se lo voy a preguntar a una inteligencia artificial y me va a dar un resultado lo más cercano al nivel formativo que tienen esos trabajadores. Y para eso se utiliza Moodle, utilizamos diferentes plugins de inteligencia artificial, Adaptative, o utilizamos directamente plugins que hay en plataformas digitales, que ya existen plataformas digitales con sus propios plugins de inteligencia artificial. Tenemos la conversacional. Esta, cuidado porque va a quitar muchos puestos de trabajo, que son tutores virtuales 24/7, que son chatbots. ¿Por qué? Pues porque a nuestros trabajadores les puede surgir, sobre todo cuando tenemos alto nivel de rotación y trabajadores que se tienen que adaptar al puesto de trabajo, pues tienen dudas. Y donde tienen dudas, antes había una persona que se las resolvía, ahora puede haber un chatbot conversacional que le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer en su proceso de montaje o qué es lo que tiene que hacer en su proceso de manipulación o en su proceso de reparación y lo hace sin necesidad de que haya una persona detrás, simplemente con una programación.
Tenemos IAs generativas como ChatGPT, evidentemente, que nos puede ayudar a crear los escenarios de entrenamiento, a generar los exámenes prácticos, a generar los casos prácticos, a diseñar el material. Tanto es que este tipo de inteligencia artificial lo que hace hoy en día es sustituir un 60% del trabajo del profesor especializado que utilizamos para crear el contenido. De hecho, es mucho más rentable utilizar ChatGPT para hacer las bases de un proceso formativo que tener una persona que lo haga desde cero. Y por último tenemos la analítica. ¿Y esto qué es? Pues que estamos acostumbrados a dar una puntuación. Oye, tienes un 6 sobre 10 en la formación o tienes un pasa, no pasa, pero realmente no sabemos qué es lo que ha profundizado de verdad en el conocimiento de las personas. La inteligencia artificial, mediante diferentes tipos de procesos, nos ayuda a entender bien qué es lo que sí ha aprendido el trabajador, qué es lo que no ha aprendido y, sobre todo, cómo afecta esa formación a su puesto de trabajo. Y volvemos a la adaptativa. Y cómo ajustarla en las siguientes formaciones. Vale. Dicho esto, utilicemos esas inteligencias artificiales para los diferentes tipos de operarios y trabajadores en función de, o sea, para los tipos de clientes. En este caso, operarios y trabajadores dentro de nuestra organización. Vamos a coger algunos ejemplos, vamos a poner la descripción y los principales beneficios. El ejemplo es, pues vamos a utilizar inteligencia artificial para hacer simulaciones inteligentes de realidad virtual y realidad aumentada. Es decir, creamos escenarios adaptados al nivel de cada operario, en función de sus conocimientos actuales. ¿Y qué tiene esto como novedad? Pues que el aprendizaje es progresivo, seguro y a medida. Y esto lo vais a ver después porque en realidad virtual es la otra herramienta que os voy a enseñar y cómo nosotros utilizamos la inteligencia artificial para crear estos diferentes escenarios virtuales adaptados al nivel y además cómo medimos el resultado de la formación del operario con técnicas de inteligencia artificial. Es el segundo punto, análisis del desempeño en tiempo real. La IA detecta errores que se están dando en el entrenamiento y puede retroalimentar para los siguientes procesos de formación. Los asistentes virtuales se pueden utilizar para trasladarles dudas en el momento de trabajar. Esto a lo mejor en una línea de producción donde llevas trabajando 4 años haciendo la misma pieza, pues no te interesa. Pero si tú trabajas en el mantenimiento industrial y tienes diferentes tipos de equipos y no todos aparecen a menudo y de repente te dicen que tienes que ir a reparar un equipo en la otra punta del país que no has tocado en los últimos 8 años, es muy probable que este tipo de inteligencias artificiales os sirvan para solventar los problemas. Y a nivel predictivo, te puede decir, la inteligencia artificial te puede decir cosas como te recomienda sobre las piezas críticas antes de que fallen. Es decir, te puede estar diciendo, oye, vas a tener un fallo en una pieza crítica porque lo sé por tus datos de los sistemas de producción, voy a preparar una formación directa para los operarios de mantenimiento para la sustitución de este tipo de contenidos. También se puede aplicar a proveedores mediante sistemas de verificación automática de proveedores, mediante espacios digitales para compartir las mejores prácticas, mediante pruebas y certificaciones digitales sobre los estándares que tenemos en la compañía o estándares externos a la propia compañía y entrenamientos simulados antes de su implantación en tiempo real. Esto es muy importante. Esto lo veréis después con realidad también realidad aumentada y realidad virtual. Nosotros somos capaces de formar a la gente antes de que tengamos el producto, antes de que exista el propio producto. Y por último, clientes y usuarios. Aquí es increíble la cantidad de cosas que podemos hacerle llegar a nuestros clientes y usuarios, pero quiero poner una en concreto y es cómo nuestro producto, o dos en concreto. Una es cómo se tiene que reparar nuestro producto, cómo se tiene que manipular nuestro producto, cómo se tiene que utilizar nuestro producto para que no haya fallos. Y la inteligencia artificial nos va a permitir hacer esos procesos formativos para que el número de fallos sea el mínimo posible. Y el segundo es enseñarle a usar nuestro producto desde el punto de vista de su necesidad. Es decir, yo
puedo necesitar saber cómo va a ser el coche que me voy a comprar en el futuro, el coche que todavía no está en el concesionario, y la inteligencia artificial me va a permitir diseñar ese coche en función de los parámetros de entrada y me va a permitir trabajar con ese coche para saber si cubre mis necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una herramienta que nos sirve también para venta dentro de nuestras empresas y lo vais a ver después. De inteligencia artificial no os voy a decir mucho más, solo os voy a poner un ejemplo. Os voy a decir algo que me ha salido en las últimas charlas que he dado y es, ya, pero la inteligencia artificial hay demasiadas y es complejo trabajar con ellas más allá de utilizar ChatGPT y preguntarle cosas. Bueno, pues yo he hecho una pequeña prueba y es, vamos a ver cuán rápido se puede hacer o se puede generar un vídeo con inteligencia artificial donde yo os muestro qué es lo que hacemos en TSE. ¿De acuerdo? Es un pequeño vídeo que nosotros hemos generado a partir de 2 inteligencias artificiales y que sencillamente lo que te dicen es cuál es el criterio del proceso formativo, que nosotros lo que nos dedicamos a es hacer formación en diferentes puntos de la planta, mediante tecnologías inmersivas de realidad virtual, en procesos tales como un par de apriete o el manejo de una multiatornilladora, como veréis ahora. Solamente para que lo tengáis en cuenta, este vídeo se ha creado en 6 fragmentos en un estadio de unos 15 minutos. Imaginaros la potencia de crear contenido para vuestros procesos de formación. Es increíble. Bien, dicho esto, voy a entrar en la otra herramienta, la que tiene más peso en el proceso formativo a nivel actual, no porque sea mejor o peor que la inteligencia artificial, sino porque lleva más tiempo en el mercado que la inteligencia artificial, que es el metaverso. Cada vez que utilizo la palabra metaverso, yo sé que a alguno le chirría, le salta a la cabeza, empieza a pensar en que esto ya está desfasado y que, bueno, que esto fue una fumada del tiempo pasado. Pero bueno, ahora lo veremos. En primer lugar, me gustaría haceros una reflexión sobre el metaverso. ¿Qué es el metaverso o qué entendemos por metaverso? Porque durante mucho tiempo lo hemos escuchado, pero nadie nos ha dado una definición muy clara. Bueno, pues yo voy a utilizar la primera, la de Neil Stephenson, que acuñó el término y que dice que el metaverso es un espacio tridimensional interpolable que nos permite interactuar y relacionarnos entre nosotros en tiempo real y de forma sincrónica. Yo añadiría a esto algunas puntitas más. ¿De acuerdo? Pero yo no sé si habéis tenido alguna vez la oportunidad de ver la película Ready Player One, pero creo que esta es la mejor definición de metaverso que se puede tener. ¿Sois capaces de escucharlo? ¿Lo podéis escuchar? No, no se escucha. Y ahora. Puedes hacer cualquier cosa. Ir a cualquier parte. Está el planeta de las vacaciones. Puedes surfear una gran ola de 15 metros en Hawái, bajar las pirámides esquiando, escalar el Everest con Batman. Fijaos en este sitio. Es un casino del tamaño de un planeta. Aquí puedes perder tu dinero, puedes casarte, puedes divorciarte, puedes entrar ahí. La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se quedan por todo lo que pueden ser. Altos, guapos, aterradores, de otro sexo, de otra especie, personajes reales, de animación. Tú decides. ¿Por qué es tan importante esta definición? Bueno, pues porque os ha dejado ver que
el metaverso es un sitio donde se puede hacer casi cualquier cosa, incluido un proceso de formación de un producto que tenemos o que no tenemos. Así que voy a dar mi propia definición complementando la anterior, que es que el metaverso es una representación virtual del mundo real o de cualquier mundo imaginario. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros somos capaces en el metaverso de representar una línea de producción de las que vosotros tenéis y simularla perfectamente para que los operarios puedan ser formados en ella, o podemos coger un coche que no existe y que vosotros habéis diseñado y solo lo tenéis en fase de diseño y podemos enseñar a vuestros trabajadores a producir ese vehículo sin necesidad de un prototipo. También quiero añadiros una cosa. Cuando hablamos de metaverso, no solamente hablamos de una tecnología, hablamos de un cúmulo de tecnologías. Hablamos de VR, evidentemente, realidad virtual, que es inmersiva, realidad extendida, que es la de poder ver un objeto 3D dentro, con unas gafas dentro del entorno real, realidad aumentada, que es simplemente información que tú tienes en tu ojo, como si tuvieras una pantalla delante, y evidentemente los vídeos interactivos o los vídeos inmersivos y el 3D interactivo. Este conjunto de tecnologías, todas forman parte del criterio o concepto del metaverso. Y si creéis que esto se acuñó hace poco y se desapareció hace poco, solamente deciros que los primeros metaversos o la evolución de lo que nosotros podemos considerar metaverso, el primero fue en el 79 con el Microsoft Flight Simulator. ¿De acuerdo? Es una tecnología muy antigua. Tiene la misma edad que yo y estamos hablando de mucho tiempo. ¿De acuerdo? Cada vez que doy la charla me dicen lo mismo, pero el metaverso es algo que ya ha pasado de moda. Bueno, sí es cierto, hemos escuchado muchísimas noticias de que la realidad virtual, bueno, pues cae, no tiene la aceptación correspondiente y demás. Solo deciros que las gafas de realidad virtual de Meta son ahora mismo uno de los productos tecnológicos que no son un teléfono o un ordenador que más se consume a nivel mundial. Y me recuerda a esto. Cuando en el 90 y poco, aunque esta noticia se volvió a coger en el 2000, en el 90 y poco, se decía que Internet no es más que una moda pasajera y no va a llegar a ningún sitio. ¿Ok? Os voy a hablar de Sion, de un metaverso. El metaverso que nosotros hemos creado para formación. Sion es una plataforma inmersiva. ¿Ok? Y la hemos creado, quiero llevaros ya de algo muy abstracto como el metaverso de forma general a una aplicación del metaverso de forma particular. Y en esta aplicación, ¿qué se puede hacer? En esta aplicación se puede formar. ¿En qué? En casi cualquier tipo de cosa. Podemos formar en cómo es una célula. ¿De acuerdo? Podemos enseñarle a personas que no tienen el conocimiento qué tipo de células hay, qué tipo de materiales hay dentro de la célula. Nos podemos hacer pequeños o grandes y podemos meternos dentro de los propios de las propias partes de la célula. Podemos hacerlas crecer o hacerlas más pequeñas y tener el contenido y el conocimiento de ellas. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene importancia el metaverso? Bueno, pues porque hoy damos por sentado cosas que antes no. Y es que nos puede venir otra pandemia como la del COVID-19, donde nos encerraron en casa y donde los procesos de formación online tenían sentido, pero no eran suficientes para empresas del sector de la automoción porque no podían manejar con sus manos los productos. Si yo le voy a dar a mi cliente, si yo soy un Tier 1 y le voy a dar, o un Tier 2, y le voy a dar a mi cliente, que es un Tier 1 o una OEM, le voy a dar un producto o le estoy diseñando un producto y no se lo puedo enseñar para que haga sus pruebas porque no puedo ir a enseñárselo, no puedo hacer la formación presencial con él o no puedo trabajar con él de forma presencial, en los Quality Circle, que por ejemplo se llaman aquí en Valencia, pues tengo que diseñar una herramienta o tengo que tirar de tecnología para diseñar una herramienta que me permita
hacer esos procesos en un entorno, aunque sea virtual. Y es aquí cuando nosotros empezamos a hacer nuestro propio metaverso, al que llamamos Sion. Es una plataforma, una herramienta, acceso, usuario y contraseña, como haríais en Teams, como haríais en Webex o en Zoom, y donde tú puedes programar una reunión con las personas que creas conveniente, te pones tu avatar, insertas tu escenario y tus contenidos y puedes hacer cosas como esta, que es formar, ver piezas, interoperar con ellas, medir, cortar. Hacer fotografía, es decir, puedo tener una evidencia física de cómo es el propio proceso. Puedo trabajar con piezas, puedo pintar sobre ellas, puedo hacer diseño. Y evidentemente, si os estáis dando cuenta, puedo formar a otras personas porque yo no estoy solo en este entorno. Hay diferentes personas en diferentes puntos del mundo y yo puedo estar formándoles en estos procesos. Puedo enseñarles mi vehículo con este nivel de calidad. Puedo hacer una configuración de mi producto o puedo permitir a mi cliente que lo haga. Lo que os decía antes, me puedo hacer tan pequeño como yo quiera y puedo entrar dentro de las piezas. Si os dais cuenta, algunas de las piezas tienen incluso el nombre de su proveedor. Vale. Como tenemos poco tiempo, no voy a entrar en cómo construimos este metaverso, pero solamente para que os hagáis una idea, crear las líneas de producción de una fábrica grande, como pueda ser Stellantis o como pueda ser Ford, que tiene más de 500 estaciones, sería prácticamente imposible si no tuviéramos los diseños iniciales. Pero a pesar de eso, podemos hacerlo de otras muchas maneras, que es escaneando, es digitalizando su entorno, que es lo que hacemos para Amazon, para crearles entornos digitales virtuales sobre los que poder hacer esos procesos de formación. En este caso, por ejemplo, es un almacén logístico de una empresa que se dedica a vinos y licores, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos fue escanearlo y modelarlo. ¿Para qué? Para que cuando hiciéramos formaciones, los trabajadores que van a hacer las formaciones, que se van a incorporar a la línea de producción o a la zona de producción, sepan exactamente dónde están los materiales, las piezas y los contenidos. Y lo hacemos con un nivel de calidad muy alto o lo suficientemente alto como para que cuando entren en la línea lo identifiquen de forma sistemática. Y para que veáis una cosa, esta herramienta de realidad, o sea, esta formación de realidad virtual terminó siendo algo muy divertido. ¿Por qué? Porque la utilizaban no solamente para formar a la gente, sino para desestresarla. Porque podías coger las botellas y lanzarlas y chocarlas contra otras botellas y la gente
utilizaba eso como método de escape y lo utilizaban como medio de que la gente se divirtiera dentro de su puesto de trabajo como de otra manera no se podía hacer. Vale, entramos en la fase final. ¿Para qué utilizamos el metaverso? Pues lo utilizamos tal como habéis visto como banco de trabajo para validar los diseños. Lo utilizamos para adelantar los procesos de formación, tal como os he comentado antes. Cuando nosotros hacemos la formación de un vehículo que va a salir al mercado dentro de un año, la hacemos cuando ni siquiera existen los prototipos, solo existen los diseños. Pero somos capaces de coger esos diseños y hacer los procesos de formación. Además, mediante técnicas de inteligencia artificial, como os he enseñado antes, si miráis la pantalla, lo que se está midiendo es la atención que el operario presta al proceso que está realizando. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros no solamente sabemos cómo lo está haciendo de bien, sino si esto le está resultando aburrido, técnicamente difícil, si las operaciones son demasiadas o son pocas, si lo hace en el tiempo que le hemos marcado y qué procesos son los que más le está costando aprender en función del tiempo que entendemos que tiene que ejecutar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estas herramientas nos permiten no solamente tener un numerito, una puntuación de si está apto o no apto, sino además saber cómo tenemos que actuar con ese operario o con esta formación para que tenga mejor rendimiento en un futuro a corto plazo. Y, por supuesto, como habéis visto, como showroom, yo puedo explicarle a mi cliente cómo se monta, cómo se desmonta nuestro producto mediante un vídeo interactivo o mediante una plataforma interactiva y con eso evitar problemas relacionados con la manipulación del producto que yo estoy entregando. Claro, si estamos hablando de piezas de metal, como estamos viendo aquí en la imagen, no es tan problemático, pero si estamos hablando de cableado, sí es problemático porque una mala manipulación del cableado va a hacer que tengamos muchas piezas que sean potencialmente defectuosas que no van a estar relacionadas con que nosotros las hayamos hecho mal, sino con la propia manipulación de la pieza. ¿De acuerdo? Enseñaros algunos ejemplos. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Builper que lo que nos permite es hacer ese proceso de formación de cualquier producto, ¿de acuerdo? En realidad virtual. No os voy a enseñar el vídeo ahora, como lo vais a tener después lo podéis ver, pero algo tan sencillo como montar una silla con unas instrucciones de IKEA se puede convertir en algo terriblemente complicado. Bueno, pues con un vídeo de estas características y esta herramienta somos capaces de facilitar de forma extrema el montaje de un determinado equipo. ¿Qué conlleva esto? Conlleva un menor número de errores al montarlo, evidentemente, conlleva menos tiempo al montarlo y conlleva una mayor satisfacción de nuestro cliente y una mayor probabilidad de compra de nuestros productos. Y en el configurador 3D, que también lo tendréis visto en realidad virtual y en 3D interactivo. Pero si yo puedo ver el coche que me voy a comprar antes de fabricarlo, bien sea porque está en un prelanzamiento o bien sea porque es un coche muy exclusivo y no hay forma de tenerlo, como pueda ser un barco, coche o un barco, y no podemos tenerlo antes o podemos verlo antes de comprarlo, pues evidentemente tener un configurador 3D o tener un configurador de realidad virtual que me permita ver el producto que yo voy a comprar en un entorno inmersivo va a provocar que mi decisión de compra sea mucho mejor. Y además tienda a ponerle muchos más extras al producto que yo voy a comprar. Volvemos a la parte de formación puramente dicha. ¿Por qué apostamos por la realidad virtual? Bueno, yo aquí cuento siempre una pequeña anécdota del infierno español. Y es que, como en el chiste, cuando en el infierno está el demonio, pues no está el látigo. Cuando está el látigo no está la pared que tenemos que pintar y cuando está la pared que tenemos que pintar, pues no tenemos pintura. ¿Qué pasa en la formación? En la formación de este tipo de producto, pues la gente viene o no viene, el formador está o no está. Cada vez tenemos un formador diferente que da la formación de una forma diferente y evidentemente los conocimientos que se adquieren por parte de los trabajadores son diferentes. ¿Qué es lo que conseguimos con la realidad virtual? Estandarizar. Conseguimos, lo primero,
que toda la formación sea exactamente igual, que se pueda hacer y programar de forma sistemática, que se pueda hacer no solamente con unas gafas en un puesto específico que hemos creado para hacerlo en realidad virtual, sino que se pueda hacer en un 3D interactivo en casa del operario y teniendo su propio ordenador. Lo que conseguimos también es que no le damos la formación y luego le hacemos preguntas, sino que le damos un proceso de formación progresivo, le vamos quitando ayudas en el proceso de formación y al final le hacemos un test de conocimiento de cómo se hace el proceso completo. ¿De acuerdo? Esto hace que yo pueda determinar si un trabajador está capacitado para hacer una operación de trabajo mejor que si simplemente le hago un examen. Puedo repetirlo tantas veces como quiera. Si suspendo, lo hago de nuevo hasta que me lo aprenda. Y no depende de que esté el profesor o tenga tiempo para hacerlo. ¿Es repetible, simultáneo y sin limitaciones? Evidentemente. Si yo he creado 50 estaciones y tengo 50 personas, son 50 personas que se están formando en 50 estaciones diferentes, de forma sistemática y simultánea, y que pueden certificarse, sin necesidad de tener un profesor. La evaluación está automatizada, como os he comentado anteriormente, y además tenemos un registro del historial de los logros y certificaciones de cada uno de los operarios y comunicamos esto a vuestro propio sistema, a los sistemas de nuestros clientes. ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva que una plataforma que se implanta de formación de realidad virtual o de 3D interactivo funciona de forma tan sistemática que lo único de lo que nos tenemos que preocupar nosotros como empresa es de recibir el ok no ok del trabajador y cuál ha sido su desempeño dentro del proceso de formación. Como os he dicho, se hace en varios niveles. Primero se hace el nivel, o sea, el registro del aprendiz, el registro de la persona. Luego se hacen tres formaciones, vamos quitando conocimiento, o sea, vamos quitando ayudas hasta que conoce el proceso completo. Luego se hace un testeo y por último la certificación. Y como me gusta, esto sí me gusta decirlo, como os he dicho al principio, nosotros no somos una empresa de realidad virtual, nosotros somos una empresa de ingeniería. Pero claro, luego están los números. Y es que nosotros sí que tenemos una larga trayectoria en formación virtual, ya que hemos hecho muchísimos escenarios, hemos formado a muchísimas personas, hemos dado muchísimas sesiones o se han dado muchísimas sesiones y hemos participado en muchos lanzamientos. Y los resultados son muy buenos. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo os afecta a vosotros si queréis implantar una de estas tecnologías? Pues que sepáis que esta tecnología no está pensada solamente para gente joven. Y esto también lo digo muchas veces. El mayor logro que nosotros hemos obtenido no ha sido tener un 93% de operadores satisfechos, más satisfechos con esta formación que con la formación clásica. No, la mayor satisfacción que yo tengo es la de coger a una persona que tiene 60 años, ponerle unas gafas y que en 20 minutos me diga, José, soy capaz de hacer un proceso de formación de una línea de producción y yo jamás había tocado unas gafas y jamás había entrado en una empresa de automoción. Eso te hace pensar que estos modelos de formación son muy, muy potentes y son muy aplicables tanto para nuestros operarios como para nuestros proveedores y nuestros clientes. Imaginaros si vosotros le pudierais dar a vuestros clientes un proceso de formación para utilizar vuestro producto o un proceso para el mantenimiento de vuestro producto o un proceso de formación para la reparación de vuestro producto y que jamás volviera a decirte que no entiende ese proceso o que no tiene los suficientes datos para ejecutarlos. Vale, voy a ir terminando. ¿Qué pros tiene la realidad virtual y el metaverso en sí? Bueno, pues que hoy en día los wearables, lo que son las gafas, son baratas y que las necesidades de cambio en las organizaciones son pequeñas. Que aunque generar realidad virtual no es barato, cada vez lo va a ser más.
Y lo que va a seguir aumentando, que ya lo es la relación coste-beneficio, la relación beneficio-coste. Es decir, vamos a tener mucho más beneficio con la inversión que nosotros hagamos. Aunque reitero, si vosotros me pedís una formación y yo veo que no la vais a amortizar en menos de un año, no os la voy a dar, no os la voy a ofrecer. Y si alguien llega, que no somos los únicos que hacemos realidad virtual, si alguien llega y os ofrece un proceso de formación, por favor, hacer el ejercicio de entender si lo vais a amortizar o no dentro de ese año. Porque si no lo vais a amortizar, no lo compréis, porque es una inversión, no un gasto. Y el último pro que tenemos es que esto ya lo hemos vivido, los que somos más viejos lo hemos vivido con la entrada de Internet y las web dentro del mercado, donde antes comercializábamos y formábamos dentro de una determinada manera, de repente nos encontramos con plataformas digitales que nos permitían hacer cursos de formación online y tener a distancia a las personas que teníamos que formar. ¿Qué contras tenemos? Pues que normalmente los que toman la decisión sobre si se compra o no, esto lo ve como algo secundario y que está muy lejos de su día a día. ¿Por qué? Porque hay miedo al cambio. Y porque no vemos que esto del metaverso, la inteligencia artificial, todavía se puede aplicar al menos a ese ámbito de formación que es al que nosotros nos estamos refiriendo. Y que todo parece demasiado difícil. Así que si lo veis, los pros están relacionados con las empresas, con su resultado, y los contras, los cons, están relacionados con las personas y sus prejuicios. ¿De acuerdo? Entonces, si somos capaces de barrer esos contras, a vosotros, como formadores, como directivos, como operarios, os va a resultar muy productivo porque los pros son muy grandes. Vamos a la parte económica. Y aquí solo he hecho una diapositiva, pero creo que es muy llamativa. Mirad, reiterando lo de se amortiza dentro del año, fijaros, estos números están hechos cuando nosotros hemos comparado un proceso de formación de un lanzamiento de vehículo con un proceso clásico y un proceso de realidad virtual. Vehículos desde cero, que eran completamente nuevos, y con niveles de dificultad similares, muy altos en este caso. Cuando comparamos el proceso, el lanzamiento que hemos hecho con la formación en realidad virtual, no solamente nos hemos adelantado cerca de 10 meses al lanzamiento. Y cuando los trabajadores ha entrado el primer coche en la línea para producirlo, ya estaban todos formados. En el anterior no lo estaba. ¿Eso qué hizo? Disminuir un 60% el número de errores que se dieron por formación. Errores manuales, errores de personas que se dieron por formación. Además, se disminuye hasta en un 100%, que hemos tenido lanzamientos completos en realidad virtual, pero al menos un 50% de coste de ahorro en prototipos para dar formación. Y por último, aquí en España los sistemas de formación están bonificados, están subvencionados por el gobierno. Si allí lo están, podéis beneficiaros de esas subvenciones, pero además lo que sí que existen son mecanismos de las administraciones para insertar nuevas tecnologías dentro de los procesos de nuestra empresa. Y esas subvenciones, que pueden ser catalizadas perfectamente por el clúster y derivadas a las empresas, y tener un organismo conjunto que nos permita tener acceso a este tipo de tecnología, permitirán que tengamos realidad virtual, realidad aumentada, mixta, inteligencia artificial dentro de nuestros procesos de formación para nuestros trabajadores, nuestros clientes o nuestros proveedores, prácticamente con un coste mínimo. ¿Ok? Solamente daros un número más. El hecho de tener procesos digitalizados y dárselos a nuestros clientes ahorra hasta en un 70%, y no está puesto en esta diapositiva, hasta en un 70% el número de errores en procesos de mantenimiento industrial y reparación de piezas. Ese número es muy llamativo, pero además representa un ahorro muy importante para las empresas.
Por lo cual, la inversión que han hecho inicialmente, si por un lado está bonificada, si por un lado estamos sacándole con una inversión lo más pequeña posible, somos capaces de sacarle ese beneficio, no un año, lo podemos estar amortizando en los próximos 5 o 6 meses. Bien, con esto voy a terminar. Simplemente deciros que hay un conjunto de cosas en las que TSE y AK Group, TSE y AK Group podemos participar con vosotros y con el clúster. Y lo que voy a focalizar aquí es en el modelo de VR y 3D interactivo para training, porque ya hemos hablado con el clúster en algunas ocasiones y vemos que este tipo de tecnologías implantadas podría ser el propio clúster el que canalizara un mecanismo para que las empresas que estén interesadas puedan tener los procesos de formación bien interna o bien para clientes como manuales de uso, como manuales de reparación, de forma mucho más barata por acceso a fondos públicos del Gobierno de México y del Gobierno, en este caso, de Puebla. Por lo cual, espero que esto sea un germen para que vosotros como empresas le pidáis e interactuéis, en este caso, con el clúster para ver si existen y si podemos crear esos canales para haceros llegar estas tecnologías al menor coste posible. Dicho esto, Mónica, Robert, yo creo que prácticamente está cubierto lo que quería contaros. Y aquí yo creo que es el momento Así de es, Pepe. que me hagáis todas las preguntas que tengáis. Así es, Pepe, muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu intervención, pues muy interesante, yo creo que importantísimo para todos nosotros el poder, pues, tener esto sobre la mesa, ya que nos puede, prácticamente representa una herramienta para cada uno de nosotros el poder eficientar los procesos y obviamente, pues, dotarnos, valernos de toda de esta tecnología que prácticamente, pues, se encuentra en vilo. ¿Alguna pregunta de nuestros amigos que nos acompañan, ya sea que puedan hacer su pregunta por escrito a través del chat o lo puedan hacer abriendo el micrófono? Adelante, por favor, estamos abiertos a que también Pepe pueda responder tus preguntas. Adelante. ¿Hay alguna pregunta? Yo, Patricia López del Serán. ¿Cómo están? Buenos días. Adelante, Patricia. Muchas gracias. José, buenos días. Qué gusto verte, qué gusto estar en esta charla tan interesante. Me parece muy importante lo que estás diciendo en torno a la posibilidad de tener distintos entornos y poder explorar los vehículos desde la parte, desde hacerte pequeñito hasta hacerte grande. Este, ¿tú, tú cómo ves el futuro en temas de este tipo de metodologías de educación? ¿Tú crees que la tendencia es ya una megatendencia? ¿Hacia allá va la educación? Bueno, vamos a ver, lo que sí que tengo claro es que esto no viene a sustituir, Pati, viene a complementar. Es decir, los procesos de formación que ya se venían dando en las organizaciones, en los sistemas, vosotros como centro formador, vosotros tenéis formaciones presenciales importantísimas y que a mí me consta que son extremadamente buenas, pero existen cosas que no se pueden hacer o no se deben hacer cuando se está trabajando en entornos o bien peligrosos o bien entornos que todavía estamos con productos que no existen o entornos complejos, demasiado complejos como para poder diseñar una zona de trabajo completa para trabajar, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías viene para complementarlo. ¿Y viene fuerte? Viene muy fuerte. De hecho, demuestra un botón. Prácticamente todas las OEM de alguna forma, de una u otra forma, han hecho ya sus pinitos en realidad virtual. Algunas con un resultado y otras con otro. Y esto es porque, como me decía hace muy poco un amigo, todo depende de cuándo las han hecho esas pruebas, quién se las ha hecho y con qué objetivos se las han hecho, ¿no? Pero lo que sí que tengo clarísimo es que este tipo de tecnología viene para quedarse y viene para crecer. ¿Por qué? Porque en un entorno cada vez más digital donde nuestros hijos con pocos años ya tienen un teléfono en la mano
y donde ya se están haciendo los primeros pinitos en tener unas gafas donde tú tengas una proyección sobre tu propio ojo para ver cierto tipo de cosas, evidentemente va a ir creciendo las capacidades para que la formación esté ligada y personalizada con entornos virtuales digitales de estas características. Yo creo que bien sea en realidad virtual, que todo el mundo tiene un poco todavía de miedo, y digo miedo, utilizo bien la palabra, a ponerse las gafas porque está en un entorno oscuro y se ha aislado del mundo, hasta un entorno de 3D interactivo donde estás con un PC que estás acostumbradísimo a tener la pantalla delante, pero estás trabajando en un entorno inmersivo donde tú puedes girar y todo lo que hay alrededor de ese entorno está diseñado, bien sea de una forma u otra, vamos en la dirección de que esto sea una herramienta que venga a complementar y a hacer total el modelo de formación que tenemos en el sector de la industria y más concretamente en el sector de la automoción, por peligrosidad, por dificultad, por costes. Tú bien sabes, Patri, que un prototipo de un vehículo cuesta unos 700, 800.000 euros. Si tenemos que utilizar entre 12 y 15 para la formación de un nuevo lanzamiento, imagínate el dinero que se está ahorrando una OEM. Pero si soy un Tier 1 y estoy haciendo piezas y resulta que tengo que desplazar un equipo completo para hacer un círculo de calidad, o sea, un diálogo de calidad, y lo puedo adelantar o hacer muchas menos viajes haciéndoles un proceso de realidad virtual y mandándoselo, o teniendo un multijugador y poder interoperar con ellos, evidentemente eso va a repercutir en mis costes y lo voy a introducir dentro de mi empresa. ¿Qué me hace saber que sí o sí esto tiene sentido? Porque se gana dinero con ello. Y no me refiero a mí que lo hago, me refiero a la empresa que lo compra. Entonces, si se gana dinero con ello, lo van a seguir comprando. Sí, claro. Muchísimas gracias, José. ¿Alguna otra pregunta que le quieran hacer, algún comentario, alguna contribución para enriquecer esta conversación con Pepe Palacios? Bueno, veo aquí en el chat, tenemos un par de preguntas. ¿De preguntas? Exactamente. Carlos Zárate nos dice que cuán accesibles están esas aplicaciones para estudiantes o están más involucrados en el sector productivo. Vale. Hoy en día... Gracias, Charlie. Hoy en día, respondiendo a la primera, digamos que se ha empezado por arriba, se ha empezado por las empresas. Para el alumnado hay que generar el contenido. La herramienta existe, habéis visto el metaverso, habéis visto cómo varias personas se meten dentro de una sala donde hay un montón de células y pueden interactuar con ellos. Las gafas son baratas, el entorno ya existe. ¿Qué es lo que no existe? No existe el contenido. Entonces, ¿generar ese contenido es caro o barato? Hombre, si lo generas y te gastas mucho dinero, pero es tan bueno que tú estás mejorando mucho los rendimientos de tus alumnados y estás reduciendo los costes de personal que tienes de profesorado, yo creo que no es tan caro. Creo que a nivel de formación, de educación, perdón, no de formación, de educación en las escuelas, en los institutos y las universidades, este tipo de tecnología todavía están muy incipientes, pero no porque la tecnología no sea aplicable, sino porque el contenido no está generado. ¿Se podría hacer? Ya habéis visto que sí. De hecho, hay una cosa, no sé, para la universidad, para las universidades, cosas como hemos diseñado un simulador para hacer formaciones de ecografía torácica y ecografía hepática, que puede utilizar cualquier persona desde su casa con unas gafas de realidad virtual. Imagínate si eso lo traspoláramos a todo el contenido de medicina de utilización de máquinas de rayos X o similar, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, tenemos aquí también, bueno, Joel González Bermejo dice, bueno, te agradezco mucho la ponencia, fue algo demasiado enriquecedor. En lo personal considera que las herramientas presentadas serían también muy útiles, comenta. Gloria Escalante nos agradece mucho, muy interesante, agradece la aportación. Joel Escalante también pregunta,
nos compartirán la presentación. Por Pepe, sí, supuesto. ¿verdad? Se había comentado al principio de la reunión. Por supuesto, sí, sí. Tendréis la presentación y tendréis mi contacto. Si queréis alguna cosa más, queréis ver alguna cosa más específica, no todo lo puedo enseñar. Bueno, mucho sí lo puedo enseñar, no todo lo puedo mandar, pero sí puedo enseñaros muchísimo más contenido de actividades que hacemos que creo que pueden ser muy, muy atractivas. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues te queremos agradecer mucho, Pepe. Sí, adelante, Alejandro, ¿qué tal? adelante. ¿Qué tal? Saludos a todos. Bueno, prácticamente yo estoy como contacto de José aquí en Puebla. Si alguien tuviera alguna duda o pregunta, aquí está mi contacto. Este es mi contacto. Y pues bueno, básicamente, si desean que tengamos una presentación in situ dentro de sus empresas, yo puedo ir, les pongo las gafas de realidad virtual, hacemos un ejercicio para que ustedes vayan conociendo bien cómo es esta nueva tecnología y cómo la podemos aplicar dentro de sus ámbitos, ¿no? Dentro de las empresas. De hecho, esto que acaba de decir Alejandro es importantísimo, aunque solo sea por verlo y porque veáis la potencialidad que esto tiene en algunas cosas que se os pueden ocurrir, porque como os he dicho, hay un gran porcentaje de gente que lo único que quiere es tener las orejas abiertas, los oídos abiertos, sobre todo por si hay alguna de esas cosas que me puede servir para lo que yo hago. Poneros las gafas creo que os va a ser muy, muy atractivo y os va a ser muy enriquecedor para saber cómo podéis aplicar estas tecnologías. Y en este caso a Carlos Zarate, a ti particularmente, yo te diría que contactaras conmigo y con Alejandro y que fuera Alejandro a ponerte las gafas para que veas más allá del sector de la automoción, más allá del sector industrial, qué otras cosas se pueden ver dentro de un entorno inmersivo de estas características. Al final de cuentas creo que también juegan no solamente exclusivamente con el tema automotriz, sino también cualquiera de los demás sectores productivos. Estamos hablando al final de cuentas de una herramienta, estamos hablando precisamente de una herramienta que le da mucha portabilidad a los procesos de producción, a la organización interna de línea de producción como tal en cualquiera de las áreas internas que conforman la industria. Pues muchísimas gracias, Pepe, de verdad por tu intervención. Gracias a nuestros amigos de ACA Group. Ale, de verdad, gracias también a ti por tu apoyo. Y bueno, pues para poder reconocer también esta intervención de tu parte, mi querido Pepe, pues compartimos contigo y con todos los presentes, las y los presentes, este reconocimiento simbólico, ¿verdad? Digital, en el cual, bueno, pues podemos valer también tu participación. Y bueno, pues obviamente esto es también la puerta de entrada para seguir trabajando, para continuar haciendo equipo entre ACA Group y el clúster, para que podamos cumplir también pues con las necesidades de los industriales, a propósito de que también ustedes se colocan en esta visión precisamente, o se colocan a la vista precisamente de aquellos que se quieran acercar a ustedes y preguntar y contar obviamente con sus servicios. Muchísimas gracias, de verdad, Pepe, Ale, por su contribución, por su apoyo, por hacer de este comité del mes de agosto pues posible. Muchísimas gracias, por ahí también un poco las premuras, pero bueno, ha valido la pena, definitivamente hemos tenido muy buena participación de nuestros amigos. Les repito, sí se va a volver se va a compartir esta presentación. De todas maneras, al ser grabada esta sesión, igual las vamos a subir a nuestras plataformas digitales. Y bueno, pues también continuando con el tema, les quiero compartir este QR para que desde sus lugares lo puedan ustedes escanear y poder también contar con esta retroalimentación, esta comunicación, esta conversación digital que podamos generar a través de las necesidades que ustedes tengan, los temas que ustedes tengan a bien de interés de poder nosotros pues compartir con nosotros y al mismo tiempo nosotros escalar este tipo de temas con los expertos, así como Pepe Palacios, que nos ha permitido pues compartirnos su expertise y sobre todo también sus conocimientos. Así es como vamos generando este círculo virtuoso a través de esta conversación, como les digo, ayúdanos a escanear este código QR para que puedan enviar
les va a llegar un par de minutos, 3 minutitos esta pequeña encuesta de satisfacción y sobre todo de retroalimentación precisamente con los temas que ustedes quieran que podamos nosotros llevar a cabo en nuestra agenda. Y bueno, también sin más, por ahí tenemos algunos eventos próximos, Lalo, a ver si me los puedes compartir. Los queremos invitar, también les queremos hacer extensiva la invitación para que nos puedan acompañar el próximo jueves 28 de agosto, prácticamente esto ya pasado mañana, el próximo jueves, vamos a tener la sesión CEOs, con CEOs y directivos, es un cóctel de networking en el cual vamos a platicar de estrategias de optimización en costos operativos para la industria automotriz. Este es un tema pues sumamente también toral dentro de lo que es el desenvolvimiento económico, capital y todo este tipo de cuestiones que también asientan estructura a las empresas. Lo vamos a llevar a cabo en el edificio de posgrados de la UPAEP. Ahí nos va a dar muchísimo gusto poderlos saludar. Para quienes no son socios del clúster, tiene un costo de 1,500 pesos. Les recuerdo que este es un encuentro única y exclusivamente para CEOs, altos mandos, tomadores de decisiones. Entonces va a ser como muy importante que ustedes puedan hacer su registro y tener el acercamiento precisamente con estas personalidades a propósito de podernos nutrir del tema que nosotros tenemos, que vamos a llevar a cabo. Y bueno, pues los esperamos con muchísimo gusto el próximo jueves ahí en la UPAEP. Y bueno, Lalo, por ahí creo que dejaste de compartir, a ver si me puedes apoyar nuevamente, amigo. Para el próximo martes 2 de septiembre, ya esto en el próximo mes de septiembre, ya estamos prácticamente cerrando esta semana, este mes de agosto, llevaremos a cabo un encuentro de proveedores para Aulínea. Recuerden que nosotros como clúster, o bueno, Puebla, se ha sumado también a este ejercicio, a este proyecto que está llevando a cabo la marca Aulínea desde lo que es pues la infraestructura del gobierno federal, desde la Secretaría de Economía. Y bueno, pues vamos a llevar a cabo en las instalaciones del CERAN, bueno, más bien en el centro de convenciones, que es más bien con el CERAN, con Canacintra Puebla, estamos trabajando conjuntamente para que llevemos a cabo en el centro de convenciones el William Jenkins, que está justamente ahí a un costado del centro comercial Paseo San Francisco, ahí sobre la 5 Boulevard, hermano 5 de mayo, perdón. Ahí es donde vamos a llevar a cabo el evento. Es el próximo martes 2 de septiembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Es un ejercicio, obviamente, en el cual ustedes como proveedores podrán conocer las necesidades de proveeduría que tiene Aulínea y así poder generar esta conversación, este arranque, este kick-off precisamente en el proyecto que tienen en manos el gobierno federal y la propia marca, la marca Aulínea. Más adelante tenemos, bueno, también un encuentro muy importante, es un encuentro de proveedores, esto en el marco del comité de proveeduría que encabeza mi compañera Ania Llerenas, que es quien coordina estos esfuerzos. Vamos a tener un encuentro de proveedores con Motherson. Es un programa que Motherson en sí ha desarrollado que se llama UniBuild, que es un sistema que hace eficientar precisamente estos procesos, precisamente pues de localización o de focalización precisamente de nuevos captadores de servicios, como también de productos. Este evento lo vamos a llevar a cabo el próximo miércoles 3 de septiembre. Y bueno, pues lo vamos a llevar a cabo en las instalaciones del aula magna del Complejo Cultural Universitario de la UAP. Ahí les voy a pedir también, los invitamos que a partir de las 10 a 12 del día, pues puedan participar con nosotros. Ahí viene el registro, en el código QR se pueden registrar y bueno, pues nos va a dar muchísimo gusto contar con su presencia, su colaboración. Pues por mi parte es todo a nombre de Mónica Doge, que tuvo que ausentarse para cumplir también con otra reunión. Pues te agradecemos nuevamente, mi querido Pepe Palacios, de verdad, hasta España, de verdad un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tus conocimientos, por compartir tus conocimientos. Nos vamos a saludar próximamente ahí en el evento ahí en Guanajuato, en León. Me va a dar muchísimo gusto saludarte. Ale, muchísimas gracias. Alejandro Díaz, de verdad también por tu apoyo, tu colaboración. Y bueno, pues muchísimas gracias también a todas y a todos ustedes por habernos acompañado. Que tengan excelente jornada de martes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias. Clúster Automotriz Zona Centro.